Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Orgánicos Anita. Cuando hablamos del proyecto Gallina Feliz o Free Range, como también se le conoce, necesariamente pensamos en gallinas y huevos sanos, o por lo menos es lo que suponemos, por el bienestar que a ellas se les brinda. Pero ¿sabes realmente en qué consiste? Eso es lo que veremos en este video. Bienvenidos. Uno de los proyectos productivos en el campo es sin lugar a dudas las gallinas. Producir huevo para lograr una buena economía, y dentro de estos proyectos ha tomado gran fuerza el sistema Gallina Feliz. Pero el concepto en ocasiones confunde a las personas, que no son necesariamente del campo. Pues se escucha decir gallinas orgánicas, semiestabuladas, gallinas ecológicas o gallinas en libre pastoreo. Y no se define si existe alguna diferencia en estos términos y sobre todo el cuidado que se les debe tener para lograr en ellas un bienestar animal y por consiguiente obtener los anhelados huevos. Cuando se habla de gallinas es en definitiva todo un mundo, pues existen diferentes clases y la industria las ha estudiado al detalle para lograr identificar cuáles son las razas más productivas. Han manipulado su genética y han logrado animales con una producción de huevo impresionante, llegando al punto de suministrar los nutrientes y químicos necesarios para que solo se dediquen a producir huevos sin importar el bienestar en esas aves. Pero bueno, no voy a hablar de eso, puesto que no es el objetivo de este video. Pero es acá donde entra el sistema de Gallina Feliz y que ha venido tomando mucha fuerza. En últimas, es tratar de regresar a nuestras raíces, a cómo cuidaban las gallinas nuestros abuelos y bisabuelos antes de que se industrializaran, o por lo menos llegar a un punto medio, donde sean productivas, pero no a consecuencia de una explotación indiscriminada. Lamentablemente, toda la información y capacitaciones que hay actualmente es desgraciadamente sobre gallinas industriales. Es decir, no se encuentran datos comprobables de gallinas criadas con este sistema. No hay alguien que te diga la gallina campesina o gallina feliz con esta alimentación pone tantos huevos. Desafortunadamente no los hay. Entonces, ¿qué queda? Que cada granja o finca haga su propia investigación y observación, como es nuestro caso, de acuerdo a la cantidad de gallinas, la raza que tienen y la alimentación que les suministramos. Pues muchas de estas gallinas que tienen algunas personas son variedades de las gallinas de máxima producción, es decir, de las que llegan a usarse en galpón industrializado. Es por eso que dentro de su dieta todavía es necesario darles los concentrados industriales que se encuentran en el comercio, aunque es acá donde se empieza a marcar la diferencia, ya que su dieta se la podemos complementar con distintos forrajes, como lo veremos más adelante. Pero bueno, ¿en qué consiste el sistema de Gallina Feliz? Básicamente es criar a nuestras aves en espacios donde puedan desplazarse libremente, garantizando su comportamiento natural y liberándose del estrés que pueden padecer al estar completamente encerradas en una jaula de galpón. ¿Y cómo logramos esto? En principio tenemos que decir que en algunos casos, y dependiendo del presupuesto disponible, ellas cuentan con una construcción tipo galpón, caseta o enramada, similar a como podría ser una avícola común y corriente, donde podemos encontrar los ponederos de sus huevos, los comederos, bebederos, que tienen a voluntad y obviamente el lugar donde duermen y se resguardan de la lluvia, el sol, en caso de fríos extremos, es decir, unas instalaciones básicas como las de una explotación comercial, pero con la diferencia en que el animal sale a pastorear en potreros que hemos preparado para ellas, simulando lo que es la recuperación de pasto como se hace en la ganadería, dando en promedio 10 a 15 días de ocupación y 30 días de descanso en ese potrero y huerto. Ellas están todo el tiempo sueltas, entran y salen a voluntad. No se les quita el pico, como lo hacen en los galpones industrializados. Siempre se les debe dejar su pico intacto para que ellas puedan consumir sin problema todo el forraje que se les suministra y que encuentran en el potrero. Este tipo de producción o manejo, además de dar mayor calidad de vida a nuestras aves, también mejora la producción nutricional de los huevos, ya que las gallinas se alimentan con productos orgánicos y nutrientes propios del suelo, que encuentran al revolcar, escarbar
como animalitos y piedritas, aparte de los concentrados que se les prepara, para complementar su dieta, con diferentes clases de forrajes, cubriendo su necesidad nutricional, que consiste en proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Seguramente se preguntarán qué clase de forraje se les debe suministrar a las gallinas, y la respuesta será: depende de usted y de lo que ha investigado sobre las características de cada uno. Por ejemplo, hay personas que siembran aparte del pasto del potrero en donde ellas están avena, quinoa, alfalfa, trébol, maní forrajero y muchísimas más. Si siguen viendo mis videos, les iré mostrando las ventajas de cada uno. Hay personas que les dan los residuos de las cosechas como brócoli, cebollas y lechugas. Otros dan incluso los residuos que quedan de las cocinas, cosa que en lo personal no recomiendo hacer, pues algo de lo preparado les puede caer mal en su digestión. Además, darles forraje verde hidropónico, con germinados de maíz, lentejas y garbanzo. Es un alimento súper completo. Todo esto proporciona mayor bienestar para la gallina y un valor agregado en la calidad del huevo. Otro factor positivo de este sistema es que las gallinas, al no permanecer encerradas, son menos propensas a contraer enfermedades. El estar al aire libre las hace mucho más fuertes y como reciben la energía del sol, pues eso sí que las beneficia enormemente. Bueno amigos, les agradezco me hayan acompañado hasta acá en este video. ¿Qué les pareció? Por favor dejen sus comentarios que yo los estaré leyendo. No sin antes agradecer su atención e invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. También seguirme en mis otras redes y les dejo un enlace al próximo video. Nos vemos pronto. Chao.